yo soy Laura García Navarro, soy psicóloga general sanitaria. Estoy especializada sobre todo en trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, sobre todo adultos y adolescentes, y trabajo aquí en Ibero. Aquí en el centro pues vemos un poquito de todo, ¿no? Esta es la sala de niños, directamente. Hay una compañera que se encarga más de los niños y yo estoy más en la parte de adultos. ¿Vale? Y bueno, pues vemos un poquito de forma privada pues las personas, la problemática que pueden tener. Yo soy Elena Muñoz, trabajo en terapeuta familiar sistémica. Ahora estoy desarrollando las prácticas del general sanitario, del máster general sanitario con las compañeras. Y bueno, hago una experiencia porque tengo en menores y en familias vulnerables porque trabajo en aldeas infantiles. Vale, empezaremos con la primera pregunta, así enfocada al menor. ¿Habéis tenido algún caso en el que hayáis tenido que tratar a un menor por problemas de violencia de género en casa, concretamente en el hogar? Aquí desde el centro, al ser un centro privado, os queríamos dar un poco la visión, ¿no?, del trabajo que se suele hacer aquí. Es difícil que venga un menor o una menor con estas características. Normalmente se detecta desde servicios sociales o desde el colegio este tipo de problemática y ya es derivado a esta administración, ¿no? El equipo de menores, bueno, el equipo de la delegación. Entonces es complicado que venga aquí un niño, no sé si, yo creo que aquí no ha habido... Creo que no ha habido ese tipo de casos, que yo sepa. Sobre todo sí que estamos viendo adultos que han sufrido, que eran menores, violencia machista y un poco las secuelas que han... ¿Y qué secuelas han tenido o habéis visto cuando se producen en la infancia hasta que son adultos? Pues diferentes secuelas, ¿no? Dependiendo, suele haber un poco sobre el trauma, ¿no? Que el trauma quiere decir que hay una herida ahí que tiene que ver por cómo ha sido pues, las primeras vivencias cuando tú eres pequeño, ¿no? Tus relaciones. Al ver este maltrato, ¿no? Pues puede influirles luego pues, en sus futuras relaciones cuando son adultos, en establecer relaciones de confianza. También puede haber ansiedad, puede haber miedos, puede haber depresiones, que depende mucho de cómo haya sido la persona en su vida en concreto. Esos pueden ser un poco las secuelas así de forma general. Y en el tema de la adolescencia que me comentabais antes de que se observan más comportamientos, más machistas, dijéramos, ¿habéis visto esto aquí en el centro? El maltrato ya está reconocido, el maltrato cuando los niños son testigos de este tipo de maltrato, ya está reconocido en la nueva ley, en la LUTIBI, ya está reconocido como víctimas. Entonces, aparte de pues, los problemas emocionales que ha comentado Laura, hay problemas comportamentales, ¿no? Suele haber pues, esa transmisión generacional, aunque no en todos los casos, pero de ese rol, de esos estereotipos machistas, tanto en ellos como actores, como en chicas que se suele ver como receptoras, ¿no? Del maltrato, pudiendo tener parejas que hagan lo mismo con ellas. Pueden ser comportamientos de control o también en chicas, en este caso, de dependencia. Y entonces hay como un patrón, o sea, si por ejemplo una mujer sufre o una niña sufre violencia machista en su casa, luego de mayor se pueden repetir estos comportamientos en la pareja. Puede influir, sí, porque al final tú piensas que cuando tú creces en una familia, ¿no? Lo que tú ves en casa es la normalidad que tú tienes y tus padres o las personas que te cuidan son tus referentes, tus figuras de apego en este caso. Entonces no tiene por qué siempre repetirse, ¿no? Hay muchos factores que pueden influir, pero sí te puedes identificar con cómo ha sido esa relación en casa. Son mecanismos de defensa también, ¿no? Claro. Para asimilar las situaciones de trauma que decía Laura. Pues una técnica de defensa. Cuando algo es doloroso, pues tú no estás preparado, si eres niño, sobre todo para poder aceptar eso. Es donde se crean estos mecanismos de defensa. Puede ser de negación, de normalización. De identificación con el agresor, identificación con la víctima y luego reproducir esos patrones. Todo esto de una forma bastante inconsciente. Claro, porque si tú eres consciente, pues dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y luego, pues,
puede producir estos problemas. ¿Sí? Y en el caso de que algún menor viniera aquí al centro y vosotras detectéis que pueda haber alguna violencia en casa, ¿cómo sería el procedimiento a seguir desde aquí de un centro privado? ¿Qué se podría hacer? Desde cualquier centro privado o desde cualquier entidad, organismo o cualquier persona que conozca una situación o que tenga indicios, no hace falta conocerlo con seguridad. Estamos obligados a comunicarlo, bien servicios sociales, equipo de menores. Nosotros en las primeras entrevistas siempre hacemos un encuadre. ¿Esto qué significa? Que nosotros la información que manejamos es confidencial, pero si hay un riesgo para la persona o para otros, es nuestra obligación comunicarlo. ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Primero lo comunicáis a algún organismo? Normalmente servicios sociales con esta información. Hay unos indicios, o sea, no hace falta que sea, eso ya lo determina un juez, ¿no? Que sea con unas pruebas. Hay indicios, entonces ellos ya abren una investigación, por así decirlo, que ellos ya tienen sus protocolos. Y desde ahí pues poder declarar una situación de riesgo, una situación de desamparo, bueno, un seguimiento para ver cómo. ¿Y aquí habéis tenido algún caso de algún niño que sí que sufra ese tipo de violencia y la madre os haya pedido como mantenerlo en confidencialidad, como que no? En este caso no nos ha sucedido. Podría pasar, pues hay veces que pasa, ¿no? En el papel de víctima, ¿no? Cuando tú estás sufriendo una violencia, muchas veces no eres consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Y muchas veces tienden a pues, entender, ocultar, desde ahí. Entonces podría ser posible, a lo mejor sí. Porque es meternos en esa mente, ¿no? Que quiere proteger como puede a su sistema familiar, que no funciona bien, pero ella está dentro y entonces ver estas cosas es complicado. Es lo que conoce y lo normaliza, pero no se ha dado caso. Vale, hablando más de los adultos, como he comentado antes, de las secuelas, por ejemplo, una mujer que de pequeña sufrió violencia o profundizando en las secuelas que pueden tener cuando es adulta, ¿cuáles podrían ser a corto y a largo plazo? Pues, aparte de los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, todo eso se complica bastante en las relaciones, que te lo has explicado tú ahora, sobre todo relacionales, ¿no? En las relaciones con pareja, relaciones incluso con los hijos, con las hijas, porque ahí pues, se produce una ruptura, un trauma que puede ir afectando, ¿no? En las relaciones de vínculo, de apego, puede estar roto ese apego, puede haber tenido un apego inseguro al generarse estas violencias, que luego puede influir en cómo se relaciona ella, tanto con parejas iguales o incluso con sus hijos y con sus hijas. ¿Y cómo se puede ayudar a esas mujeres en la terapia? O sea, ¿qué se lleva, cómo se profundiza en esas mentes que a lo mejor han localizado las situaciones de que son pequeñas? ¿Cómo se rompe ese...? Pues lo que vemos es sobre todo en un primer momento, según la persona, evaluamos bien cómo está, cómo es el caso en concreto, y desde aquí pues iniciamos una terapia, ¿no? Sobre todo se incide en ver cómo está ella, ¿no? En cuanto a sintomatología, que podamos mejorar un poquito, y en la forma de vincularse, ¿no? Ella, la forma que tiene, para no ponernos técnicas, la forma que puede tener de vincularse, puede estar siguiendo un patrón que ya no es consciente, que le puede dar una seguridad porque es lo conocido, pero que tenemos que ver qué cosas están ahí fallando para que pueda vincularse de una forma más sana. Ofrecemos un espacio seguro. Aquí la terapia es como una nueva manera de vincular. Y empezamos desde nosotras también. Que la vinculación con nosotras sea segura. No debe tener las consecuencias, no tenga que preocuparse. Normalmente los motivos de consulta suelen ser por ansiedad alta, o por depresión, o por problemas con los hijos, problemas con... Entonces ahí ya te va dando pistas. Lo primero, como ha dicho Laura,
bajar un poco esa sintomatología, regular un poquito y luego ya ir profundizando. Sí, incluso hay veces que no es el motivo principal de consulta, que tú lo vas descubriendo. Que pueden venir, a mí en otro trabajo, por ejemplo, me pasó, una mujer de unos 60 años venía porque estaba muy preocupada por su hijo, porque estaba sacando malas notas y temía mucho la reacción de su marido hacia él. Entonces, claro, ella quería toda la atención a cómo ayudo yo a mi hijo y yo llevo un poquito la atención. Todo esto, ella no se daba cuenta, no puede ser de una forma tampoco muy directa. Tienes que ella coja confianza, ¿no? Entonces a mí me interesaba más la otra parte. Entonces, pues poquito a poco fuimos vinculando hacia ahí. Pero tiene que ser de una manera respetuosa. No invasiva y con tiempo. Claro. Para ir generando ese entorno seguro para... Porque ya tienen que verlo. Yo te lo puedo decir, pero si no eres tú la que lo ves, es como que poco a poco tú vas creando terreno seguro para que esas barreras se vayan quitando. Vale. Y los problemas psicológicos que comentamos, claro, luego se pueden traspasar también a sus propios hijos, lo que vamos diciendo, esa inseguridad de esta mujer. Claro, luego a lo mejor el niño también padece pues, estos problemas en casa. Lo bueno de recibir terapia es que se puede producir una ruptura en esa transmisión generacional. Que querer romper eso, que no vuelva. Y darle la vuelta un poco pues, a estas vinculaciones, a esta manera de relacionarnos, para que nos siga esa trayectoria descendente, que es muy fácil que se produzca. No en todos los casos, pero es fácil. Y por ejemplo, en ese caso que me comentaba, ¿se trata con la mujer o se intenta también tratar con el hijo que también padece las consecuencias de lo que sucede en el hogar? Claro, en este caso concreto, el hijo también recibe apoyo psicológico por parte de otra compañera. Tiene que estar siempre de acuerdo la persona con que diga psicólogo. Lo recomendable, pues sí que vayan todos a terapia. Siempre, claro que sí. Pero en este caso concreto, pues había que trabajar muchas cosas personales con la mujer. ¿Y con el marido? ¿Con la parte...? En estos casos... Nosotros es que no trabajamos así, pero normalmente la manera de proceder es el agresor recibir un tratamiento individual, porque recibir el tratamiento familiar no es el indicado, porque hay una relación en desequilibrio, es asimétrica, una relación de poder y una relación de víctima. Entonces no es conveniente la terapia familiar. Él recibiría por una parte separado. En estos casos es mejor separar. Sí, su tratamiento, hay recursos, Anforma, por ejemplo, trata este tipo de problemáticas y luego la madre, o la mujer en este caso, recibe su tratamiento, se puede combinar con sesiones con el hijo, y el hijo también lleva su parte de terapia. Supongo que depende de cada caso, ¿no? Eso Hay es. casos que sea más fácil como indagar en la situación, en otras que a lo mejor y desde el principio rechazo. Y muchas veces pues la persona que ejerce el maltrato o la violencia no está dispuesta a ir a terapia o no ver la problemática, entonces es más complicado acceder ahí. Personas que sí y cuando tienen esa voluntad se puede trabajar, pero acceder ahí es un poco más complicado. Y en cuanto a la adolescencia, ¿habéis tenido algún caso de algún adolescente que tenga estos comportamientos? Adolescente, no, joven, adulto joven, de pocos años, sí te comentan que en su casa ha vivido situaciones de estas, sí, eso sí, pero menores no. ¿Y cuáles son las respuestas, así finalizando, si por ejemplo un adulto joven como un adolescente joven puede ser que repita el comportamiento o puede ser que rechace completamente el comportamiento que vive? Suele ser, también son conscientes algunos, ¿no? De que eso no lo querían hacer, no. Lo que pasa es que muchas veces se desliza, o sea, aunque seas consciente de lo que no quieres hacer, que no quieres, pero se puede deslizar, sobre todo en las relaciones, con novios, con novias, ahí se puede deslizar, porque es lo que has normalizado, lo que has vivido durante toda la vida.
Entonces sí se puede hacer un trabajo desde ahí, desde, vale, eres consciente, pero vamos a ver qué situaciones pueden precipitar, es decir, qué situaciones, qué cosas hay que afinar un poco más para que seas más consciente de esto, herramientas para que ellos puedan modificarlo. Una cosa es ser consciente y otra es verlo exactamente cómo, y otra es qué hago con esto. Entonces ahí sobre todo lo que trabajamos. ¿Os acordáis, sin decir un nombre ni nada, porque supongo que es anónimo, de algún caso que os haya llamado la atención personalmente, sea de adolescente, joven, como decimos, o que sí que os haya llamado la atención en consulta, referido al tema del maltrato? Pues así de forma concreta, para nosotros es lo normal, nosotras pues vemos problemas todos los días, entonces llamarnos la atención concretamente quizás no, pero bueno. Casos, fíjate, Estoy pensando. es que son habituales, sobre todo muchos casos de maltrato psicológico, que es muy sutil. Sí. El otro es tan llamativo, pero maltrato psicológico sí que vemos bastante, Y más frecuente. muy frecuente. Y más polémico también, por eso. Y más difícil de ver, de atajar, porque será como más normal, es más sutil. Entonces sí, esos casos, y son muy, muy dañinos también, o sea, sí hacen mucho. Cuando los celos van de las manos, el control. Padres muy invasivos, muy negligentes también, bueno, eso sí. Y a lo mejor solo es en ámbito pareja, también puede ir en familia. Sí, y son personas, estoy recordando a una mujer, pues ya tendría 50 y pocos años, y con mucho daño por esta situación, por vivirlo su madre con su padre y luego ella también un poco esa transmisión. Entonces, el problema que más demandaba ella era que tenía muchas dificultades para conectar con su bebé, que le generaba mucha angustia, no sabía muchas veces cómo responder a sus necesidades, un poco hilando. ¿Cómo definiríais vosotras como psicólogas el maltrato psicológico que estamos hablando? Puede ser por omisión o por acción. O sea, por acción nos referimos a cuando la relación se basa en insultos, desprecios, humillaciones, ¿no? Chantajes emocionales. Eso es. Y luego por omisión sería el abandono, o sea, como el abandono emocional, que no atienda tus necesidades. Tú me dices que a lo mejor necesitas algo, te preocupa algo y yo no lo tengo en cuenta. Si estoy enfadada contigo, te dejo de hablar, como un castigo. Son muy dañinos, pero muy sutiles. Son sutiles. No dejan huellas. Es física, pero emocional, sí, es muy profunda. Y claro, esto que sucede, que en la víctima puede crear como mucha ansiedad, ¿no? Porque si yo no entiendo qué está pasando, yo quiero que esté todo bien, voy a intentar como solucionarlo todo el rato. La autoestima se va haciendo... Sí, se va mermando, porque si estás en esta situación donde te dicen que el problema lo tienes tú porque no has hecho, ¿no? Cuando muchas veces te repiten algo, al final te lo acabas creyendo. Es una forma de anular. Muchas veces las parejas se quedan anuladas totalmente. Claro, digamos que la pareja se posiciona por encima, literalmente. Y desde aquí, pues si yo me posiciono aquí también voy a tener más inseguridad, te voy a preguntar cómo hacer las cosas, entonces a lo mejor en muchos aspectos te estoy dando el poder de también... Es complejo. Muy sutil, es un continuo. Y no es evidente en el sentido de que las cosas más graves no van a suceder el primer día. Esto va poco a poco y va creciendo poco a poco. ¿Y cómo se puede ayudar a este tipo de mujeres? Supongo que el entorno familiar es supongo, en mi opinión, creo que es muy importante no tener un apoyo emocional, que no se sientan solas ante esa situación, pero claro, a lo mejor muchas veces ellas mismas no se abren por vergüenza, por culpa, pero es fundamental la recogida que haga la familia. Sí. Y además es un factor que está muy relacionado con salir de estas situaciones, un apoyo social. Si tú te encuentras sola porque
te has ido poco a poco yendo de tu círculo de seguridad y pues has dejado de hablar con amigos, con familiares, te has ido alejando por esta situación, salir de ahí pues hace más complicado. Que habían Y la maltratado. vergüenza también. Claro. Y al maltratador lo que le conviene es aislarla socialmente. Eso es. Supongo que será uno de los Modus operandi. métodos. Sí. Eso sí, porque puede ver el resto como amenaza hacia su relación. Entonces, como vuestra experiencia, ¿creéis que el maltrato psicológico está como despuntando más? Pues no sé si despuntando, pero sí, está muy presente. Está muy presente. No sé si más o menos, pero está bastante presente. Y el problema es que es más difícil de demostrar, es más difícil de medir. Entonces, pues esto siempre crea muchas complicaciones de credibilidad. Y en vuestra opinión personal, ¿cómo se podría cambiar esto como sociedad? A nivel personal, ¿cuáles creéis que podrían ser los factores que hicieran que podrían ayudar a este tipo de situación que se está viviendo? La educación es fundamental. La educación, a todos los niveles, la información, pero educación, eso tanto para los niños, las niñas, desde pequeñitos, es fundamental para ir desarrollando valores democráticos, igualitarios. Todavía la sociedad estamos un poco alejados, ¿no?, de esa paridad y por ahí tenemos que hacer mucho esfuerzo. Sí, nos queda por hacer, sí. En el tema de las redes sociales, ¿creéis que están ayudando como opinión personal? ¿Ayudan muchas veces cierto tipo de vídeos o de comentarios que se generalizan? ¿O al contrario? No sé si en el tema sobre todo adolescentes, jóvenes... Pues depende cómo se utilice, ¿no? Yo he visto tanto cuentas muy buenas en Instagram, en Twitter, ¿no?, que de visibilización, pero también es un tema bastante polémico ahora mismo, porque creo que se está polarizando mucho, que a veces pasa, o un extremo u otro, ¿no? Y sobre todo las redes sociales, que como la está, desde mi opinión, no estás cara a cara con la persona, a veces como que te la potestad a decir ciertas cosas que a lo mejor no te las diría aquí, ¿no? Eso es lo que yo veo mucho odio, muchas veces, y desconocimiento a veces de los casos. Entonces, pues pasan las dos cosas. Yo creo que a veces ayudan y que a veces no. Como herramienta para jóvenes sería fundamental. Sería fundamental, pero yo lo utilizaba. Sí, claro. A veces, pues he podido ver cuentas de gente más jovencita. Pues mira, ayer sin ir más lejos me salió un vídeo de unos padres que estaban con el niño, estaban en una mesa así rectangular, los padres estaban aquí sentados y un niño, pues 2 añitos, en un restaurante como en una zona de estas para niños. Pues el niño se cae porque se le cae el cinturón, los padres empiezan a reír en ese momento y es el camarero quien lo coge y pone al niño, los padres se siguen riendo y se caga la carita del niño y tiene una cara, yo creo que no se hizo daño, pero tiene una cara de pena y de tristeza, se están riendo de mí cuando me acabo de caer. Y los comentarios de abajo, jajaja, jajaja. Y dije, ostras, qué miedo. Esto que es muy sutil y que puede resultar gracioso, no se esté fijando en la emoción que está teniendo el niño en este momento. Se ven vídeos también de familiares o padres que ponen a los niños en situaciones desagradables, el niño lo pasa mal y los padres se ríen o eso lo hace. Como una moda que era ponerle un tranchete de queso, así tirárselo al niño. Bebés, niños pequeños y los padres de la risa, ¿no? Esos vídeos virales, el niño evidentemente pues ponía una cara de que eso no le gustaba o lloraba. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, no puedo decir, no, pues es un niño, es un tranchete. Luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Se me está ocurriendo de hace poco el vídeo que salió, que estaban en un directo y un señor le pegaba un bofetón a la novia, ¿no? Pues bueno, pues eso también ha servido un poco para, de oficio, emprender las acciones legales,
y dar visibilidad a que eso no... Luego también está esa parte de visibilidad. No está bien. Bueno, es esto, también se ha criticado mucho, no en su momento, pero sí ahora cuando hace muchos años... ¿Sí? Cuando hace muchos años, no sé, en la Super Bowl, Justin Timberlake a Janet Jackson le sacó un pecho al final de la actuación. ¿No? Eso en su momento se le criticó a ella y ella por vergüenza salió del escenario público. Y ahora se criminalizan estas acciones en el sentido de, oye, esto es una falta de respeto, y creo que he pedido perdón públicamente después de muchos años. Pero eso también es una forma de... Sí, es violencia.